Hola, mi nombre es Yasmín Fuentes Montelier, soy psicóloga clínica y forense, soy perito en materia de psicología, psicología infantil y psicología con especialización en adopción de las vistas del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Soy miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, y soy directora general de Servicios Psicológicos en América, SIAME. Hoy tengo un gran gusto de tener al maestro Alfredo Salomón Salazar, quien es un precursor hoy en día del tema de alienación parental. Hola Salomón, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Salomón, platícanos, ¿en qué momento te das cuenta que lo que vives es alienación parental? Seguramente tiene que ver con las 6 veces que vi a mi hijo en el centro de convivencia, un año después de separarnos. Y pues después de ese tiempo de no verlo, mi hijo, que entonces tenía 6 años, pues respondía como a las preguntas que le hacía el trabajador social con respuestas que no estaban acorde a su edad, ¿no? Entonces un niño de 6 años diciéndole al trabajador social que él no iba a contestar esas preguntas o que él no estaba dispuesto a... desde ahí empezó como la sensación como de que, pues sí, ya mi hijo estaba siendo aleccionado. Mi caso es muy dramático porque en 6 años no he podido verlo más que esas 6 horas, 6 sesiones de 2 horas, o sea, 12 horas en estos 6 años. Y pues la única referencia que yo tengo es un estudio que se practicó en el tribunal, un estudio psicológico, en el que mi hijo refiere que yo le infundo miedo, ¿no? Un miedo que no existía hasta el día en que yo me fui, y tiene miedo a que yo me lo robe, a que yo haga denuncias en los medios. Entonces, pues es muy evidente que es un niño que ha sido manipulado, que ha sido intervenido en sus pensamientos. Salomón, platícanos para la gente que te ha visto en medios, pero que tal vez no conoce lo que conocemos como tus compañeros. ¿Quién es Salomón Salazar? Cuéntanos. Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación y después hice un área de especialidad en cine, televisión y video. Y bueno, me dediqué al arte durante prácticamente 20 años. Mi carrera es de artista visual y pues bueno, nunca me había acercado como ahora al arte social, ¿no? Para mí era un área pues muy lejana, ¿no? Pero a partir de, o a raíz de mi separación, pues he volcado poco a poco, ¿no? Hoy en día ya está totalmente volcada mi carrera de artista o de creador visual en una especie de activismo social que tiene que ver con los niños alejados de sus padres. ¿En qué momento pasas del contexto personal, de ser un papá que está sufriendo, que está siendo alejado de su hijo, a llevarlo a un contexto social? Por mucho tiempo fui un papá que llevó como este litigio de forma silenciosa. Sí me acuerdo haber ido a las marchas que organizaba MAPA, me acuerdo de haber conocido a Alberto Trueba y no sé, a Isabel y a Anita, y me parecían así verdaderos héroes, ¿no? Y yo llevaba más bien como la sensación de que se iba a arreglar lo mío y que no necesitaba ese tipo de situaciones. Y más bien yo sí empecé a trabajar de forma muy personal, como mi duelo, en un guión cinematográfico, ¿no? Yo estuve escribiendo un guión que se llamaba Nico tiene un dinosaurio, que después se convirtió en el libro, ¿no? Al principio yo creo que los primeros 3 años yo lo llevé más bien como en silencio, como procesando, y sí, siguiendo muy de cerca el movimiento, pero sin tener una postura tan activa, ¿no? Tan beligerante. Y sí llegó un momento en que me di cuenta que sí era importante ese movimiento, porque me di cuenta clarísimo que no era un problema que se iba a resolver de forma fácil, que había muchísimos impedimentos a nivel legal, ¿no? Como en muchas esferas que había que trabajar. Y me di cuenta que el trabajo que hacía Alberto y que hacían como todos estos personajes
era importante y pues empecé a tratar de coincidir más con ellos, apostando mucho a mi experiencia con redes y con medios audiovisuales y coincidiendo con Octavio, por ejemplo, dije, tal vez hay que trabajar más esa parte de la visibilidad. Uno de los grandes problemas que yo creo que tiene hoy en día todo este asunto de la alienación es que nadie lo conoce, ¿no? Todo el mundo le platicas del alcoholismo y saben exactamente de qué se trata, pero cuando dices alienación parental, pues ni siquiera saben que ellos fueron alienados, por ejemplo, ¿no? Lo primeritito que hice fue una página que se llamaba Foto de Papá. Hice un primer video que era invitar a todos los papás. De hecho, creo que fue el primer video que fue hace 2 años, en el que invitaba a los papás a que juntos me mandaran sus fotos y yo recortaba al hijo y hacíamos un video con todos los hijos ausentes para el 30 de abril. Pues bueno, ahí empecé y me di cuenta que había muy buena respuesta, que había muchos papás fuera de la ciudad, ¿no? Llegaron papás de Guadalajara, no sé, de Chihuahua, y pues nada, empezó con Foto de Papá, que luego, cuando seguí trabajando en la idea de convocar a más papás, surgió Mil Pelotas, ¿no? ¿Por qué Mil Pelotas? Pues precisamente la convocatoria era invitar a que cada papá llevara el 30 de abril. El 30 de abril del año pasado se lo tomaron los tribunales, no trabajaron, entonces lo hicimos el 27 y era llevar una pelota y dejársela a tu juez, ¿no? Y decirle, aquí está de forma pues como simbólica el regalo que no le voy a poder dar a mis hijos, ¿no? O a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y entonces abrí la convocatoria y hubo como muy buena recepción y pues juntamos 600 papás, yo creo que sí más de 800, 900 pelotas. ¿Consideras que el arte en el que has potencializado todavía aún más tu creatividad ha sido un factor de contención en esta situación que vives ante la ausencia de tu niño? Sí, definitivamente el arte ha sido una forma de hacer catarsis, una forma de transmutar ese dolor. Sí siento que es un camino que yo ya tengo como muy explorado, que es el de la creación, y trabajar con emociones tan duras, tan terribles, y llevarlas a un objeto de creación o un acto de creación, desde luego que sí es una forma de sanar, ¿no? Yo sí siento que sí, mi trabajo de artista ha servido mucho a mí, ¿no? Y cuando lo comparto, que era lo que sucedía con estos videos, pues sucedía que había otros muchos papás que transmutaban un pedacito. Yo no digo que transmutes todo el dolor, pero era como una forma como de transmutar, de liberar, de sanar. Y justo Mil Pelotas trata de ser eso, ¿no? Este acto poético de llegar y cantarle las mañanitas a tu hijo en el tribunal con una pelota en la mano porque no lo puedes ver, me parece que sirve mucho para este gran dolor, ¿no? Mencionaste ahorita ya 2 puntos bien importantes respecto al sistema de justicia representado por un tribunal. En este camino, ¿con qué te has enfrentado? ¿Cuáles serían los puntos que tú puedes señalar que carece o que requiere, como área de oportunidad, trabajar nuestro sistema de justicia, en especial el área familiar? Bueno, yo hasta el día en que me separo, yo no conocía ni los tribunales, ni a los abogados, yo era una persona que no sabía ni para qué existían, ¿no? Y me pareció brutal encontrarte con que sí, tu hijo, tu caso y tu realidad les daba flojera, ¿no? Y les daba hastío y les estorbaba. Yo lo único que dije en la audiencia es: yo quiero ser papá, lo único que estoy pidiendo es que me dejen ser papá. No sabía nada de paternidad ni tampoco, y se reían. En el libro de Mi hijo tiene un dinosaurio, hablo de estas personas como que el sistema ya les hizo un agujero, ¿no? Que ya no hay corazón ahí. Entonces sí entiendo que hay mucho trabajo, sí entiendo que no son capaces de resolverlo, no tienen la capacidad de sacar adelante tanto trabajo, pero esa fue para mí la cosa más fuerte, impactante, es llegar a un lugar donde
justo lo que necesitas es no se preocupe, vamos a ver que su hijo esté bien, a que sea lo mejor para él. Me tomó 2 años darme cuenta que el juez no iba a leer mi caso, que no les interesa y que las decisiones tienen que ver con mantener su estatus, ¿no? Es como, no me voy a arriesgar a ver si este señor es bueno o malo, yo lo que voy a hacer es que lo separo porque la señora dice que usa drogas, no vaya a ser que pierdan mi trabajo, ¿no? Yo siento que en esa parte para los papás es un impacto así brutal, llegar a un lugar donde llegas pidiendo auxilio y lo que te encuentras es una serie de personajes que toman decisiones que nada tienen que ver con el interés superior de tu hijo, ¿no? O el bienestar de tu familia, ¿no? En ese contexto, ¿qué les puedes decir a los papás que hoy en día están tomando la decisión de divorciarse o separarse? Pues mira, hoy en día damos muchísimas asesorías en internet y justo lo primero que les decimos, no judicialicen su vida, ¿no? No entren a este lugar en donde no van a encontrar ni justicia, ni verdad, ni cariño, ni amor. Van a encontrar, van a depositar este problema familiar en manos de abogados y de jueces que lo único que están pensando es en conflicto, ¿no? Están llevando un conflicto. Entonces tu problema personal o tu problema familiar se convierte en un conflicto y un conflicto pues es una guerra, ¿no? Entonces se convierte en una guerra y sin solución, sin una posible solución, porque siempre mi abogado va a querer ganar, ¿no? Y el abogado de mi contraparte va a querer ganar. Y la otra es, sí, de repente me pasa mucho que nos dicen que están gastando mucho dinero en abogados, que están gastando mucho en copias y que están gastando mucho en pagar la pensión y descuidan lo más importante, que es como su estabilidad emocional. Y yo se los puedo decir, cuando me separé empecé a tomar terapia por primera vez en mi vida y siento que la terapia fue mi salvación. Y hoy en día, justo les platicaba el día de ayer, volví a retomar yo como de forma personal mis terapias particulares, porque de verdad entras en un mundo de mucha suciedad, ¿no? De mucha oscuridad y de mucho odio y enojo, y entonces sí hay que mantenerse muy limpio, y sobre todo porque pues si ya decidiste judicializar, va a ser una guerra en la que hay que estar como lo más puro, ¿no? Lo más limpio, lo más equilibrado. Lo más sano, ¿no? Lo más sano. ¿Qué les dirías a esos niños que están hoy escuchando que sus papás van a separarse, que van a empezar un proceso de divorcio? ¿Qué les dirías a ellos que están en medio? Pues yo les diría que están en medio de dos fuerzas que están dispuestas a pelear, que están muy enojadas y que ustedes van a quedar en medio. Pero y yo se lo diría como en especial a mi hijo, que traten de ustedes también ejercer la fuerza de decir, esto no es lo que quiero, no quiero dejar de ver a mi papá por estar con mi mamá, no quiero dejar de convivir con una familia por convivir con la otra, que se armen de valor, porque sí hay un límite en estas fuerzas entre papá y mamá, y es la voluntad del hijo, ¿no? La voluntad, sí, yo me he dado cuenta después de 6 años que ya llegamos a un punto en el que mamá y papá siguen peleando, y bastaría con que Nicolás dijera, yo sí quiero ver a mi papá, o yo sí quiero vivir con mi mamá, no me estén molestando, sería suficiente. Entonces les diría que les toca un momento histórico muy difícil, en el que papá y mamá parecieran no ponerse de acuerdo, y que ustedes con su voluntad, con su energía, con su amor por ambos, podrían poner las cosas en su lugar. Nadie nunca se los va a decir, pero ustedes tienen el gran poder. Lo que ustedes digan frente al juez es ley. Y muchas veces mamá no te quiere llevar al juez o papá no te quiere presentar ante la autoridad. Ustedes, con un acto de amor, decir yo sí quiero dar mi testimonio. Tenemos en nuestra agrupación el ejemplo de un niño que hizo eso, ¿no? Era como la mamá le dijo todo el script, y al final él llegó ante el juez y dijo, yo me quiero quedar a solas con el juez, y le dijo, señor, me están pidiendo que mienta, quiero ver a mi papá, quiero estar con él, es una buena persona, y se vino abajo, así por completo el caso, y hoy en día el papá está más cerca de su hijo.
¿Algo más, Salomón, que quieras agregar? Pues invitarlos el 30 de abril de 2019 a que nos acompañen al hemiciclo a Juárez a las 9 de la mañana con su pelota. No vayan solos, vayan acompañados de su familia. Queremos de verdad decirle a los tribunales que no están haciendo su trabajo bien. Les queremos recordar que nuestro problema está en sus manos, las vidas de nuestros hijos están en sus manos, y yo creo que es una forma muy poética, muy pacifista, muy proactiva de decirles de forma contundente: ocúpense de su trabajo. Ok, pues un gusto, Salomón, y de verdad no se pierdan el libro Mi hijo tiene un dinosaurio, que es un resultado de mucho trabajo, de mucho dolor, pero también de mucha resiliencia. Y en México también hay gente muy inteligente, creativa, que también alza la voz, pero que también la alza de manera coherente, con un soporte artístico, y que juntos decimos alto a la alienación parental por una sociedad más sana. Muchas gracias.